Muy buenos días, amados. Buenos días, gente linda, ¿cómo amanecen? Espero que bien. Así es, esperamos que tengan un muy buen ánimo para iniciar este día. Y estamos aquí para compartir nuevamente nuestro desayuno celestial. Así es. Para que tomen de allí todas las energías que necesitan y puedan enfrentar lo que trae el día. Así será. Esperamos que tengan un muy buen provecho y el menú del día de hoy dice así. Continuamos con el tercer capítulo de Juan, ahora desde el versículo 8 al versículo 13. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Cuando dice el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Yo me preguntaba por qué el Señor dice esto allí. Y es que lo espiritual no puedes verlo ni tocarlo naturalmente hablando. Y tampoco puedes encajonarlo. Y al mismo tiempo el Señor le estaba diciendo a Nicodemo que no es algo que podemos controlar. O sea, es el mismo Dios quien orquesta todo. Entonces Nicodemo, quizás como muchos de nosotros, él estaba buscando la forma en la que él podía hacer y hasta forzar este nuevo nacimiento del que le está hablando Jesús. Entonces el Señor le dice que Nicodemo o los hombres no son los autores del nacimiento. Porque así como no se puede controlar la brisa, o sea, no podemos de repente salir al aire libre y decir brisa, no pegues de este lado o X cosa, no podemos controlar el nacer de nuevo en lo espiritual. Entonces es el mismo Señor, el mismo Padre, que también orquesta todo eso, pues que orquesta ese nacimiento, que decide cuándo se nace y cuándo no se nace. Fíjate que me recuerda mucho a esto de los nacimientos naturales, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, es cuando el bebé quiera nacer. Pero algo que nos decía alguien era que muchas veces los bebés como que no quieren salir de la pancita. Y es parido el bebé. O sea, es como que llegó el tiempo. ¿Y quién decide ese tiempo? El mismo Dios. Entonces, como pasa en lo natural, pasa también en lo espiritual. Y yo veo a Nicodemo le comenzó a surgir un gran cuestionamiento dentro de sí. Él comenzó a cuestionarse por qué estaba ahí hablando con Jesús. Entonces, yo veo como que Jesús ve detrás de eso. Y la respuesta es que no es más que el mismo Dios orquestando su nuevo nacimiento. O sea, Nicodemo más adelante se muestra como seguidor de Jesús. Así es. Fíjate que cuando dices que no se puede forzar, me recuerdo esto de que no es del que quiere ni el que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Entonces todo depende del Señor para que nadie se gloríe. Y fíjate que después de que el Señor le dice estas cosas, Nicodemo todavía le dice que cómo es posible que esto suceda. O sea, habían tantas incógnitas dentro de él. Era preguntándose él cómo es posible que yo, sin hacer nada, pueda convertirme en otra persona. O sea, pueda nacer de nuevo y pueda ser una persona diferente. Exacto. Esa es una gran pregunta. Claro, para la mente terrenal el evangelio es un rompecocos. Y es que, bueno, hay preguntas a las cuales la única respuesta es seguir a Cristo. Ahí el que le gusta tener todas las respuestas es humillado. Porque no las vas a tener y es necesario que no las tengas para que lo único que puedas hacer es seguir a Cristo en busca de la siguiente respuesta. Y bueno, después Él te cambia las preguntas. Siempre es así. Cuando recibí yo a Cristo en mi corazón, yo me acuerdo que, bueno, esa voz del Señor que desbarataba por dentro todo mi interior para volverme a construir era hermosa, pero al mismo tiempo tuve que lidiar con el hecho de no tener respuesta a muchas de las preguntas que yo mismo me hacía. Y es que no tenía una explicación sensata de por qué de pronto sigo aquel de quien, según yo, no era más que un mito hecho para controlar a las masas. Esa era mi forma de pensar del evangelio. Pero bueno, seguía avanzando a pesar de no tener respuesta. Y era simplemente que mi espíritu había vuelto a casa. ¿Sabes? De lo que hablamos el otro día. Y mi ser todavía no lo había computado. Mi cerebro todavía no lo computaba. Entonces, claro, mis preguntas poco a poco fueron cambiando porque antes apuntaban a lo terrenal y secuencialmente comenzaron a apuntar a lo celestial. Claro, y quizás
esas preguntas que tú te hacías o que a veces nos hacemos salen desde la inmadurez, ¿sabes? Desde nuestra mente limitada, y quizás el Señor nos responde, pero nos responde una pregunta más completa. Entonces allí es cuando comenzamos a aprender directamente de Él, pues. Así es. Luego dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, era como que diciéndole, ves, Nicodemo, o sea, no se trata de conocer letras, seguir leyes y aparentar una vida de piedad. Hay algo mayor. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo leer un libro de un autor que conocer al autor. Suponiendo que yo, por ejemplo, escribo un libro de mi vida contando cómo soy y tú lo empiezas a leer, bueno, hasta cierto punto tú vas a pensar que me conoces, pero puede ser que algunas palabras, algunas frases que yo uso, algunos chistes que hago no los entiendas porque no eres íntimo mío. Entonces mi esposa siempre me va a conocer mejor porque está en lo íntimo, me ha visto llorar, reír, sabe qué me gusta, qué no me gusta y todo eso. Ella siempre me va a conocer mejor. Entonces no se trata de que leas el libro únicamente, sino que se trata de que conozcas al autor. Más adelante dice, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestros testimonios. O sea que estaba allí la Trinidad, pues, mostrándose y acercándose a Nicodemo. Era como que Cristo le decía, estas respuestas no las vas a conseguir en lo que está escrito, las vas a conseguir en esta relación personal que puedes tener hoy. De ello. Entonces yo te estoy acercando aquí al Padre, te estoy acercando al Espíritu Santo para que tú puedas aprender directamente de nosotros. Y fíjate, uniendo ese versículo con los que siguen, dice, si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un término usado en el Antiguo Testamento por los profetas para referirse al Mesías, o sea, Jesucristo estaba hablando de sí mismo. Pero yo veo aquí que más allá de que, wow, no puedes entender las cosas espirituales con la carne, vamos a ir más profundo. ¿Qué es lo más profundo? Tienes que primero recibir al Señor Jesucristo. De hecho, en el primer capítulo me acuerdo que vimos que todos aquellos que lo recibieron y lo aceptaron, esos tuvieron la potestad de ser llamados hijos. O sea, necesitas primero esto como para que se te abra el mundo espiritual y puedas entender todas las palabras espirituales que vienen de lo alto. Wow, recordemos que Nicodemo, cuando se encuentra con Jesús, lo primero que le dice es que sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. O sea, Nicodemo no reconocía que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Claro que de eso se trata este encuentro. Su mente no reconocía, pero yo veo que su espíritu sí sabía de quién estaba. Claro, había algo dentro de él que sí lo quería reconocer. Pero entonces esto es lo que Cristo le está hablando aquí, de que Él está naciendo de nuevo y de que aunque en la carne pensaba que Él era un maestro nada más, que había venido de parte de Dios, su espíritu que estaba naciendo de nuevo lo reconocía como verdadero Hijo de Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, oremos juntos. Amado Jesucristo, ayúdanos a verte verdaderamente como el Hijo de Dios, a saber que no fuiste un simple humano, a saber que aún estás y que aún podemos acceder a ti, que podemos conocerte en lo íntimo, que nos has acercado al Padre, que nos has acercado al Espíritu Santo de Dios, que ahora podemos tener al Espíritu Santo de Dios dentro nuestro, que nos llene y nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a saber que este nuevo nacimiento que está ocurriendo en nosotros, eres tú el que lo estás dirigiendo y eres tú el que nos vas a guiar a todo lo que vamos a hacer, a todo lo que vamos a emprender en este nuevo camino. Amén. Sea tu llenura en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por escucharnos una vez más. Recuerda compartir este pan con todo aquel que veas hambriento, todo aquel que tú ves que esté pasando por algo. Jesucristo es el pan de vida que desciende de lo alto. Y ese es el más sabroso de todos. Bueno, esperamos que le haya gustado el desayuno de hoy y nos escuchamos mañana. Así será. Chao.